Una lucha a muerte se libraba en el planeta de Wiulum. Los piratas espaciales de Julius habían asaltado la gran biblioteca de los jueces, un gran complejo altamente vigilado, y del cual se decía, guardaba los libros de la verdad. Era en este lugar, en el que los bandidos de la galaxia denominados bajo el nombre de Piratas del Caballero Oscuro, habían entrado a punta de bala para robar el primero de estos libros. El diario de Howard Garden, del que sus páginas eran prohibidas para el conocimiento público y un tesoro de valor inconmensurable para los Gratan. Las balas del pistolero maldito le abrieron paso a Julius a través de la seguridad impuesta por los Gratan, los magníficos soldados de la flota Oulsgal, quienes fueron rápidamente reducidos a cadáveres. Julius siguió su camino por el complejo, mientras su espadachín, el poderoso Hansel Rox le hacía retaguardia, junto a Nerit Arembu. Finalmente llegó al preciado tesoro en el último salón del complejo y lo tomó. Tras guardarlo en sus ropas emprendió la retirada, cortando las cabezas de los jueces supremos que lo custodiaban. «Te vas sin siquiera despedirte», se escuchó venir desde el pasillo del segundo nivel de la biblioteca. Julius paró en seco tras oírlo, reconocía esa voz. El poderoso pirata espacial Julius Elfstrom, permítame tener un combate con alguien de su calibre. Maharba, musitó el pirata. Sabía que estarías aquí. El aire que había en la biblioteca se volvió pesado y el frío recorrió las piernas del pirata. Se trataba ni más ni menos que de Maharba Litonis, un capitán de alto grado entre los soldados de la flota Oulsgal. Su reputación lo precedía a lo largo de la galaxia por su ferocidad en combate y ahora era quien le plantaba cara al pirata. Maharba saltó desde el pasillo del segundo nivel, deslizándose entre las estanterías y aterrizó justo en medio del camino de Julius. La salida estaba próxima a él, su escape solo dependía de vencer al capitán. Después de eso podría huir con relativa facilidad a su nave y escapar lo más pronto posible, pero eso dependía de qué tan hábil podría llegar a ser frente a Maharba. El hombre no llevaba arma alguna, de hecho, solo cargaba con unos finos guantes de seda blancos que ocultaban sus manos del sol. Julius inspiró hondo, su más fiel hombre, Hansel, estaba preparado para combatir por su capitán y se apresuró en desenvainar. Julius por su parte, detuvo a Hansel con una de sus manos y exhaló. «Yo puedo hacerlo», dijo Julius. «Reúnanse todos y preparen la nave lo antes posible. Me tomará 30 segundos alcanzarlos», aseguró. Hansel asintió sonriendo y corrió a toda velocidad del lugar hasta salir de la biblioteca. Maharba era un hombre con bastante educación, a pesar de tener que enfrentarse con piratas. Dejó huir a Hansel sin siquiera impedírselo. Después de todo había solicitado un duelo con el capitán y eso era lo que tendría. Aunque si bien, Julius solía farolear al respecto con sus oponentes, le fue inevitable sentir que esta vez estaba subestimando demasiado a Maharba. «Tienes hombres formidables bajo tu mando, Julius», halagó Maharba. «No merecen que los engañen. Tú no irás a ningún lado, mucho menos con eso que llevas en la chaqueta». Julius frotó con ligereza su costado derecho, en donde guardaba el libro y sus ojos se iluminaron. «Dejemos que nuestros puños hablen, Maharba», propuso Julius y Maharba asintió emocionado. Julius se preparó para el combate y desenvainó su poderosa espada de inmediato. La alargada hoja de la espada centelleó con el balanceo que Julius hizo con su muñeca y alargó su adiamantado borde apuntando a Maharba. Era una espada hermosa, su delicado borde se extendía hasta la empuñadura de forma elegante y soberbia, el acero frío brillaba como el oro y su presencia era la suficiente para hacer retroceder al más experimentado guerrero con solo empuñarla. Julius tenía un arma magnífica, pero Maharba no llevaba ni una sola daga para defenderse, aún así eso no era un impedimento para combatir. «Es interesante el arma que llevas contigo», admitió Maharba. «Una espada preciosa. Si no te importa voy a tomarla cuando estés muerto. Si me matas será tuya». La batalla dio inicio después de unas pocas palabras, y Julius instantáneamente arremetió contra Maharba, blandiendo su poderosa espada hacia abajo. Un balanceo de espada bastante poderoso y rápido del que Maharba pudo descifrar en un instante. El capitán levantó su brazo derecho para detener la espada de Julius, pero abortó enseguida esa actitud y lo evadió dando un salto hacia atrás.
La espada de Julius golpeó el suelo con una fuerza espantosa y despedazó el piso de la biblioteca, hasta crear varias grietas que se extendieron en todas direcciones, causando que los estantes y libros cayeran con violencia. Creí que te quedarías sin brazo cuando pretendías usarlo para bloquearme, mencionó Julius esbozando una sonrisa confiada. Vaya, tus ataques sí que dan miedo, respondió Maharba en un singular tono cantado. Pero eres muy lento. El capitán ciertamente había retrocedido, pero aquello solo fue un acto de supervivencia de su propio cuerpo, uno que usó para arremeter a Julius con un contraataque demoledor. Su pierna derecha se encargó de propulsarlo hacia adelante, su cuerpo dio un giro y tiró una patada al costado desprotegido de Julius. ¡Maldición! El pirata había recibido por completo el ataque de Maharba en su costado derecho y lo había mandado a volar por varios metros, estrellándose contra varios estantes inmuebles de la biblioteca. Julius no esperaba un ataque así. Pelear contra Maharba era una gran brecha, comparada con simplemente oír historias que rondaban sobre su habilidad en los bajos mundos. Aún así no iba a desistir en lo absoluto. Julius se incorporó de inmediato y se puso en guardia. Pensé que me atacarías mientras estaba en el suelo. Eso no es propio de alguien con modales, contestó Maharba y volvió a adoptar su postura de batalla. Te dejaré atacar una vez más. Julius se irritó, el que alguien lo tratara de la forma en la que lo hacía Maharba le resultaba repugnante. No te burles de mí. Sonriendo, y tratando de guardar su evidente enojo, Julius se encargó de perseguir a Maharba por toda la habitación. Golpe tras golpe, el cuerpo de Maharba se encargaba de evadir las estocadas y balanceos de Julius con suma facilidad, mientras el pirata destruía todo con sus violentos ataques. Maharba, sin embargo, no lo estaba subestimando. En el fondo sabía que confiarse le podría costar el combate. Los letales golpes de Julius eran lo suficientemente poderosos para asesinarlo si llegaba a acertarle uno solo. Era un hombre con una vitalidad increíble y una energía casi inagotable, a pesar de haber lanzado tantos ataques fallidos, aún seguía intentándolo y Maharba se había dado cuenta de eso. Te estás volviendo lento. Los ojos de Maharba se abrieron de impresión. El viento rugió con una fuerza espantosa y la espada de Julius al fin lo alcanzó. Maharba salió disparado por la sala hasta golpearse contra la pared izquierda, el cuarto estaba casi hecho añicos y una nube de polvo y escombros se levantó tras el impacto de Maharba en la pared. Julius no era temido en las vastedades de la galaxia como uno de los piratas más peligrosos sin una razón y Maharba se dio cuenta de ello. Julius, en contraste al capitán Owls, no era alguien refinado y de buenos modales. Si podía acabar con su enemigo en el momento que estuviera en el suelo, lo haría sin vacilar. Como un lobo hambriento contra un simple cordero, Julius se abalanzó contra la cortina de humo con intenciones de apuñalarlo. Su espada se hizo una con el viento y la usó para atravesarlo todo a su paso, con la misma fuerza para hacer partir la tierra y el acero. Ina. Julius retrocedió instintivamente, su cuerpo le ordenó regresar y cubrirse. Un acto reflejo de sus propios instintos más primitivos, algo que le hizo sacudir el cuerpo con una fuerza espeluznante. Su espada adoptó posición defensiva y bloqueó un poderoso choque, eran escombros, rocas y tierra conjunta que adoptó la misma forma de un pico que se aproximó hasta Julius. La espada de Julius alcanzó a bloquear el pico de tierra que tenía las mismas intenciones que él. De repente de la nube de polvo había salido Maharba, corriendo por la columna de rocas y volviendo a incorporarse a la batalla. La estructura de antes se desplomó enseguida y Maharba se limpió la ropa. Tenía un ligero corte en la mano derecha, su cabeza sangraba del costado derecho y su chaqueta estaba abierta del hombro. Sí que fue un golpe muy duro, mencionó Maharba mientras se atronaba los huesos del cuello. Pude haber muerto, pero me di cuenta de una cosa, tu energía es demasiada para el cuerpo que tienes. Me tomaste por sorpresa, yo no esperaba que pudieras aguantar tanto sin sudar ni una gota, en cambio yo sí he bajado mi velocidad por ser tan tonto y creer en suposiciones. Quizás sea la edad, respondió Julius burlándose. Maharba ciertamente se veía de una edad mayor a la de Julius, su cabello era gris como el acero y su rostro reflejaba que ya había vivido lo suficiente para ser considerado como un hombre de edad. No obstante,
sus años no rondaban más allá de los 40 y su complexión era envidiable entre los soldados Souls. Julius era un monstruo, esa era la verdad, no había otra diferencia que la que Julius portaba en su código genético y lo volvía superior a un Gratan normal. Él era algo más que un simple Gratan, sin lugar a dudas. Yo podría desmentir eso, dijo Maharba. Los Elfstrom tienen cuerpos muy superiores a los de mi raza, sus armas también son un problema si tomamos en cuenta que pueden hacer más daño que las armas convencionales. Además, no es cierto que su sangre es roja. ¿Eso tiene algo que ver?, preguntó Julius fastidiado. Nada. Pero me gustaría verte sangrar un poco. Bien, ¿por qué no lo intentas? Con mucho gusto. Capitán Oscuro. Esta vez el que atacó fue Maharba, sus pasos se volvieron más rápidos que antes y su mirada había cambiado, la cordialidad que había mostrado con anterioridad se marchó como una sombra. Julius se preparó para defenderse, pero Maharba ya había llegado a donde Julius en cuestión de centésimas. Julius blandió su espada para cortar a Maharba y el hombre golpeó la hoja de la espada. Un movimiento muy rápido y monstruoso que apartó la espada del camino. Julius estaba desprotegido, en consecuencia dio un salto hacia atrás para poner distancia entre ambos, no obstante su camino se vio frenado por una pared. Julius juraba que no había nada antes de que Maharba se acercara, de hecho, Julius estaba en medio de la sala, a muchos metros de la pared. El choque y la aparición de esa pared le hicieron descuidarse, instantes preciados que Maharba utilizó para golpear a Julius. Los puños de Maharba impactaron en repetidas ocasiones el torso de Julius, sus piernas, el cuello y los brazos, hasta que la pared no soportó la potencia de los impactos y se destruyó. Julius voló por los aires hasta caer, y su espada se incrustó en el suelo de la biblioteca. El pirata se levantó, exhausto por la brutal golpiza que le había propinado Maharba y tomó su espada de inmediato. ¿En serio eres resistente?, dijo Maharba. Julius estaba sangrando de la boca y la nariz. Los golpes de Maharba le habían hecho demasiado daño interno y su cuerpo empezaba a reaccionar de forma contradictoria a sus órdenes. Se tambaleaba y empezaba a sudar frío, al mismo tiempo la cabeza le daba vueltas y el corazón le palpitaba con más fuerza. Es un estilo de pelea que me enseñaron hace mucho tiempo. Un estilo de lucha que se centra en los ataques directos a los órganos internos. Maharba se detuvo. Pienso que ustedes tienen el mismo organismo que nosotros, ¿no es así? Con variantes, pero al final es el mismo. Comenzarás a sentirte cansado ahora. Después te van a fallar los pulmones y al final te podré capturar, pero si sigues renuente a terminar con esto tendré que asesinarte. Julius sentía algo extraño, una sensación que recorría su cuerpo y causaba que sus piernas le temblaran. No eran los golpes que había recibido, no entendía lo que estaba ocurriendo. Era él quien debería de estar dándole una paliza a ese sujeto, sus ataques eran fuertes, su habilidad no había sido asemejada en muchísimo tiempo por nadie. Y aún así estaba siendo tratado peor que muñeca de trapo. Solo los puños. Paredes que aparecían de la nada. Julius entendía de qué se trataba. Ese sujeto no era alguien ordinario, estaba ahí por una razón y lo sabía, usaba el terreno a su favor. La biblioteca, como todas las estructuras y edificaciones, estaban hechas de concreto y piedra. Cosas que Maharba podía controlar de modo misterioso, una habilidad muy problemática siendo que en donde quiera habría algo similar. Julius tenía una desventaja increíble contra ese hombre. El juego no acaba hasta que deje de respirar, respondió Julius con mucho esfuerzo en sus palabras. Maharba asintió y sonrió. En un instante el flujo de la batalla había cambiado, Julius ya no estaba infligiendo presión alguna contra Maharba, ahora era al revés. El capitán Owl se abalanzó nuevamente contra Julius, pero era algo que el pirata ya veía venir. Julius era un pirata, un punto a su favor, pues no se regía por un código moral para combatir con sus enemigos, a diferencia de Maharba, él simplemente luchaba para sobrevivir sin importar qué tan deshonroso podría llegar a ser alguno de sus actos. Julius encaró el ataque de Maharba con su espada, los golpes de Maharba iniciaron un choque violento contra la hoja de la espada, produciendo el mismo sonido que si ambos empuñaran la misma arma. Cada uno de los golpes de Maharba eran repelidos por el suave balanceo de la espada de Julius,
Hasta que vio un hueco en su forma de golpear, fue que lo aprovechó sin que Maharba se diera cuenta de lo que tramaba. Julius golpeó los puños de Maharba con su espada, después la levantó fingiendo que su postura se había abierto y el capitán Owl sonrió, no obstante Julius ya lo esperaba. Al menos 5 disparos se escucharon en la biblioteca y Maharba cayó al suelo sangrando del estómago y el pecho. Julius le había disparado con un arma que tenía guardada en su abrigo, y que al estar a una distancia tan corta, Maharba no pudo siquiera hacer algo para evitarlo. El capitán de los Owls cayó quejándose y tratando de detener la sangre. «Te confiaste. Maldita rata, ¿qué clase de honor hay en dispararle a un hombre desarmado?» «Ninguno, pero fue tu culpa por creer que yo pelearía de igual contigo». Julius se burló de Maharba y luego le volvió a disparar, esta vez le disparó en una pierna y luego se echó a andar. Maharba gritó por el dolor y lo maldijo, pero Julius no lo volteó a ver. La entrada de la biblioteca, y sus jardines al exterior, ya habían sido despejados por los hombres de Julius en el momento en el que salió. Al menos un centenar de cuerpos adornaron el césped y las flores que crecían afuera. Los escalones de blanco concreto estaban manchados de sangre verde y el sol estaba en su punto más alto. Habían acabado con facilidad con la guardia que había en la biblioteca Wyulum, pero todavía no llegaban los refuerzos de los Owls. Fue un asalto rápido, en cuestión de unos minutos ya habían robado el libro y Julius ya había derrotado a Maharba, el capitán encargado de custodiar la biblioteca. El pirata estaba sumamente golpeado, bajó los escalones uno a uno con una lentitud despreocupada, sosteniéndose el estómago, pues sentía como si se le fuera a salir del vientre en el momento en el que se descuidara. También estaba sangrando, y su pierna derecha tenía una cortada tan grande que le llegaba a la pantorrilla. En su estómago tenía las marcas de los golpes de Maharba y varios rasguños que no sabía cómo es que habían llegado allí. Revisó el libro, tenía la portada rasgada también, pero las hojas se encontraban en buenas condiciones y no habían sido manchadas por su sangre. Esbozó una sonrisa de oreja a oreja y guardó el libro nuevamente. Al cabo de un rato quien regresó para saber algo acerca de su capitán fue Ellie, una pequeña muchacha que corría presurosa por el jardín y que se asustaba cada vez que veía un cadáver. «¡Oh santo cielo, un cadáver!», gritaba en cuanto veía algún cuerpo en el suelo. Su temor era evidente, pero Julius trataba de ignorarlo. Al final la pequeña chica llegó a donde su capitán y se quedó pasmada viéndolo. «¿Tengo algo en la cara?», preguntó de mal modo. «Capitán», los ojos de Ellie le analizaron el cuerpo. «Estuvo jugando en la tierra». Julius se quedó pensando en su respuesta. «Sí», respondió dudoso. «Sí, creo que sí». «Ya veo, debe intentar mantener su ropa limpia», dijo Ellie mientras le sacudía el polvo del hombro derecho. «También tiene sangre». «Es que me he golpeado un poco sin querer», respondió Julius. Ellie hizo una mueca de desaprobación. «Debemos ir a la nave, Hansel está como loco porque dice que vendrá la policía». «Sí, claro, solo dame un momento». Julius se acomodó el hombro, su hueso tronó y después se puso a caminar en dirección a la nave, que se encontraba a un costado del edificio. «¡Oh santo cielo, un cadáver!», gritó Ellie temblando. Julius se irritó y le dio un golpe en la cabeza. «Go», dejó salir de su boca Ellie y siguió caminando. «Maldita sea, tenemos el tiempo contado», gritó Hansel desde la plataforma de la nave. «Dijiste 30 segundos y has tardado al menos 2 minutos partiéndole el trasero a ese imbécil». «Hansel, cuida tus palabras», dijo Ellie. Hansel le lanzó una mirada asesina y Ellie se encogió sobre sí misma. «Por favor», preguntó con timidez. «Como sea», respondió Hansel. «Debemos irnos rápido o vendrán más de esos Bas». Hansel vio a Ellie y pensó en sus palabras. «Vendrán más de esos Gratan», repuso. Lo sé», contestó Julius haciendo un ademán para que se detuviera. Julius subió a la nave y enseguida la puerta trasera se cerró detrás de ellos. Ellie se colocó en uno de los asientos y abrochó un cinturón a su torso. Julius hizo lo mismo y después despegaron con rumbo a su nave principal, que orbitaba fuera del planeta. «Y bien»,
¿Ese tal Maharba era tan fuerte como contaban tantos?, preguntó Hansel a Julius mientras conducía la nave. Me decepcionaría saber que te dio una paliza a alguien más débil que yo. Era fuerte, admitió. Me hizo mucho daño, pero no era la gran cosa. Ya veo, entonces sí te hizo sudar. Hansel se carcajeó y Julius también. Ese tipo tiene una reputación increíble en muchos lados. Antes de que lo asignaran a cuidar Diulum fue de los pocos aspirantes a ser parte de la patrulla galáctica, además pudo llegar a ser un vicealmirante. De no ser por... Y pensar que terminó comiendo plomo, añadió Julius. Hansel se carcajeó. ¿Le disparaste?, preguntó en modo de burla. Al menos dime que lo mataste. No lo sé. ¿Cómo mierda no vas a saber si lo mataste? Eli carraspeó. Disculpa, quise preguntar, ¿cómo es que no sabes si lo mataste? No me regresé a preguntarle si estaba bien, contestó Julius y Hansel se volvió a reír. Quizás sobreviva, pero si lo hace dudo que vuelva a caminar correctamente. ¿A qué te refieres? Le destrozaste las piernas a punta de bala. Algo así. Y, volvió a preguntar Hansel. Solo le metí un par de tiros en la rodilla para que no se levantara. Además era un sujeto con la boca muy grande, se lo merecía. No te niego que se lo merecía, lo noté en cuanto lo vi, pero ahora pasarán cosas peores, repuso Hansel. ¿Cosas peores? Ya, ese imbécil además de ser un capitán muy querido entre la flota Oulsgal, también es el protegido del anciano Grax. Hansel se puso serio y giró su vista a donde Julius. Quizás si el nombre de Maharba te suene, el nombre de Grax también lo haga. Julius elevó la ceja izquierda con interés genuino. Grax, vaciló, el amo de las tres bestias. El mismo, vaya que sabes de él entonces. Hansel se sacudió el pelo a manera de señalar lo que decía. Un viejo calvo que es un sádico. Esperemos que se quede en el lugar en el que se encuentra, de lo contrario nos veremos en serios aprietos. Parece que conoces mucho acerca de Maharba, incluso más que yo. Es un pasado que no me gustaría revivir, pasé muchas dificultades gracias a ese trío de locos. Tras salir de la atmósfera del planeta, la nave de Julius fue interceptada por las fuerzas Oulsgal. Al menos 12 cazas de la flota se aproximaron hasta la nave en la que Julius se encontraba y abrieron fuego. Hansel era un piloto como ningún otro, su maestría manejando naves tan solo se comparaba con su habilidad como espadachín, aquello desempeñaba un papel importante cuando corrían riesgo en el espacio exterior. ¿Con qué quieren jugar un poco? Hansel encendió un cigarrillo conforme manejaba la nave. Podría deshacerme de ustedes con una sola mano. Era evidente que no debería de fumar en una situación como aquella, pero eso no le importaba en lo absoluto. Dos de las naves Soul se posicionaron a ambos lados de la nave de Hansel e intentaron aplastarla, una maniobra bastante estúpida que enseguida Hansel utilizó a su favor para llevarse dos naves de un solo golpe. Hansel levantó el pico de la nave y voló hacia arriba, evadiendo el ataque de las naves, quienes quedaron destrozadas en cuanto chocaron la una con la otra. De la misma forma, Hansel utilizó el armamento de la nave para arremeter contra uno de los cazas que se había separado tras la explosión. La nave quedó destrozada y Hansel utilizó la distracción para fugarse entre el fuego y el metal destrozado de las naves. Los cazas perdieron el rastro de la nave por unos instantes, hasta que dos misiles de alta potencia los hicieron explotar con rapidez. No hubo tiempo que perder, la flota Owls estaba cerca y era obvio que si demoraban un poco más, se verían rodeados por todos ellos. Hansel aumentó la velocidad de la nave, y tras unos momentos en los que la tensión los abordó, al fin llegaron hasta la nave principal de Julius. Era aquella que se alzaba en la órbita del planeta, y que una vez Hansel lanzó el código, se deshizo del camuflaje que la mantenía oculta a la vista de los Owls. Una vez dentro, Julius se encargó de coordinar a sus hombres para escapar a velocidad luz. «Rápido, inicien el salto», ordenó el capitán Julius. «Dirijan rumbo a Kraus». «Kraus», cuestionó con sorpresa Muran, teniente de los piratas de Julius. «¿No se supone que ese lugar es peligroso para nosotros? Los Owls están más presentes en esa sección». «¿Hay algún problema con eso, Muran?», preguntó Julius.
Yulum no está tan protegido como Kraus, señor, afirmó Mural. Eso lo sabemos bien. Tranquilo, Mural. Estaremos bien, además necesitamos reparar a Ferial, la nave de Julius se llama Ferial, ha sido maltratada en toda esta locura y merece relajarse. Claro, claro. Será difícil reparar la nave sin los materiales adecuados, entonces iremos a Kraus. Excelente. Fijen curso.